Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Simple Sanación Podcast. Hoy tenemos un tema muy especial que es muy importante para todas las mujeres que estamos en edad fértil y es el tema de los anticonceptivos, específicamente de anticonceptivos hormonales. Por esto he traído a una paciente de Simple Sanación que también es amiga para que nos comparta su experiencia con el uso de anticonceptivos hormonales. Ella es Mariana Ocampo. Bienvenida, Mari, a este espacio. Muchas gracias, qué emoción estar aquí. Yo también estoy súper emocionada. Anhelaba este espacio, este podcast es mi favorito desde ahora. Ay, gracias, Mari. Y yo sé que va a ser el favorito de muchas mujeres porque vamos a hablar de temas que nos interesan a las mujeres y que nos ayudan a tomar conciencia acerca de nuestra responsabilidad en el cuidado de nuestra salud. Bueno, Mari, entonces, para que empecemos y entremos en materia, quiero que nos cuentes cómo empezaste o cómo fue tu inicio con los anticonceptivos hormonales. ¿Por qué los empezaste a usar? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, la verdad es que el uso de anticonceptivos llegó muy temprano a mi vida, prácticamente cuando tenía 15 años, en los Ujú. que estamos en esa edad en el que sí queremos empezar como a explorar y como por seguridad y por temor a un embarazo que era mi mayor preocupación. Entonces hablé con mi mamá y ella me recomendó ir al médico. Y allá me remitieron directamente para tomar anticonceptivos orales, que son como las pastillas, pues. Ok, Y ha sido, pues, esa fue una experiencia bastante traumante porque habían muchas, o sea, se me olvidaban, eran, o sea, era demasiado trabajo y demasiada presión para una niña de 15 años que estar pendiente, que no vaya a quedar en embarazo, que si vaya a funcionar, sí. que no funciona. La verdad es algo muy traumante. Además que eso que mencionas es muy importante porque el uso de anticonceptivos es una responsabilidad muy grande, o sea, no es como que si se te olvida un día no importa, no, realmente si no la tomas a la hora que es, si no la tomas todos los días, pues te vas a embarazar. Entonces, esa conciencia para una niña, porque pues o adolescente de 15 años, pues es muy difícil y genera mucha presión. Mari, cuéntanos en esa primera consulta donde te recetaron anticonceptivos orales, ¿cuál fue la asesoría del médico? No, realmente la EPS hace como una capacitación, por así decirlo, con Ujú. enfermeras que te explican los métodos. Sí, Y es algo pues como muy general. Te dicen como, este método funciona así. Tenemos, no sé cuántos son realmente, pero tenemos 5 métodos hormonales, explican las pastillas, las inyecciones, el subdérmico, el intrauterino sí, y ya las cirugías. ok, Y los métodos pues de barrera también, ¿cierto? sí. Eh, Fue una charla pues que aún así uno no como que no entiende y no explican los efectos o simplemente como que la mayor preocupación para una niña de 15 años y para la EPS es que no haya un embarazo en un adolescente. Así es. Entonces, esa era mi mayor preocupación y mi mayor estrés. O sea, por eso digo que fue traumante, porque mi estrés era quedar en embarazo, porque mi mamá me tuvo a los 20 años por no planificar. eh, entonces ese era el miedo, ese era mi mayor miedo. De hecho, yo no disfrutaba mi sexualidad completamente porque tenía, o sea, como te dan las posibilidades Sí, de las que, pues de que los métodos no pueden funcionar o no son 100% eficaces. sí, no son 100% eficaces. Entonces, obviamente, no sé, Juli, ¿cuál es el porcentaje de eficacia Depende del método, pero de las sí, pastillas? depende. Las pastillas tiene uno de los porcentajes más altos, superior al 90%, pero depende muchísimo de El uso. del uso que tú le des. Es decir,
tomarla a la misma hora, evitar, por ejemplo, si tienes vómito o diarrea, te dio una virosis, no se va a absorber, entonces pierde el efecto. Wow. Y son cosas que no se explican generalmente en las consultas y en las Ujú. asesorías y charlas que dan las EPS. También si estás tomando ciertos tipos de antibióticos, va a disminuir la absorción o el efecto, la eficacia del método, de la pastilla, entonces te Es- puedes embarazar muy eso fácil. me da pavor. Sí, y eso, eso es algo que no se explica claramente y es lo que ocasiona que muchas mujeres se embaracen aún tomando las pastillas. Y algo muy importante que tú dices, Mari, es el miedo a quedar en embarazo. Es un miedo para todos, es decir, el embarazo adolescente es un miedo colectivo, es un miedo de la sociedad. Todos tenemos miedo. ¿Quiénes somos todos? Pues los médicos tenemos miedo de que suban las cifras de embarazo de adolescentes. ¿Por qué a los médicos nos da miedo? No es por capricho, no es porque queramos regañar a las pacientes, nos da miedo es porque un embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo, entonces esa adolescente va a tener mayor probabilidad de que tenga alguna complicación en el embarazo o en el parto con el bebé y con ella, su salud. Entonces, para los médicos es algo de importancia en salud pública, no queremos embarazos adolescentes. Para el gobierno tampoco quiere eso porque está asociado con desescolarización, es decir, abandonan sus estudios, aumenta pues, o sea, las tasas de desempleo, o sea, son mujeres que ya tienen que quedarse al cuidado de su hijo, no pueden estudiar ni trabajar, y la pobreza, por decirlo así, aumenta. Entonces, en términos económicos, no es bueno para una sociedad. Es un miedo para los papás porque los padres no quieren que sus hijas se embaracen rápido, quieren Total. que puedan tener ese proyecto de vida y que decidan embarazarse cuando crean que sea conveniente. O si no lo quieren también, pues que tomen esa decisión. Y para las mujeres y en este caso las adolescentes es un miedo porque no estás preparada psicológicamente para un embarazo, ni emocionalmente, ni mentalmente. Y está el miedo y la presión de la mamá y del colegio y de la sociedad en general. Entonces miren cómo esto trae muchos aspectos, o sea, no es solo planificar, no es solo me tomo la pastilla y ya, no, Ujú. realmente es algo muy serio. Mari, bueno, y otra pregunta. ¿Qué pasó entonces? Tú nos cuentas que te sentías abrumada. ¿En algún momento decidiste cambiar entonces el método? ¿Lo hablaste con tu mamá? ¿Cómo fue eso? Ok, bueno, empezando de que recetan anticonceptivos, perdón, a diestra y siniestra. O sea, lo primero que recomiendan son las pastillas y te suscriben cualquier tipo de Ujú. anticonceptivo. En mi caso, la verdad no recuerdo cuál era la marca, pero pues me recetaron eso. Recuerdo que el hecho de pedir esos medicamentos en la PS pues era como, ay, qué jartera. O sea, no sé, a mí me daba demasiada pereza y me daba también mucho miedo. Entonces yo como que era un estrés total. Y bueno, yo cuando empecé pues como mi primera relación, mi primer novio, yo no era juiciosa. Ah, Entonces había riesgo. utilizaba, había demasiado riesgo. Y aparte tenía que utilizar pues como métodos de barrera para poder como estar tranquila y poderlo disfrutar. Ya de ahí cuando ingresé a la universidad, estamos hablando de que en esos tiempos estaba en el colegio. Ujú. Ya cuando ingresé a la universidad, yo decidí cambiar por otro método que estaba escuchando con conocidas y con amigas, y me recomendaron el método subdérmico. Ok, súper bien. Este método, pues, creo que es uno de los métodos que más recomiendan para adolescentes y pues como mujeres de esta edad de 18 19 años. Entonces creo que sí, me lo puse más o menos cuando tenía 17 años. Y bueno, creo que al principio fue como normal. Yo me lo puse y yo no sentía cambios.
se me fue la menstruación. Ah, ¿y cómo te sentiste? Esa es una O super sea, fue noticia. súper raro, o sea, eso fue lo más raro de la vida porque pues uno, primero, en esa época, pues hay que reconocerlo, la menstruación no era un tema abierto, Así es. sino que era un tema como de que uno escondía, cada Muy mujer tabú. escondía. O sea, era demasiado tabú, entonces uno no se sentía cómoda en ningún momento y cuando se fue, ni pensar, a los 18 años era que súper bueno, o sea, no me viene, estoy bien, o sea, lo más genial del mundo, no me tengo que complicar la vida. Pero ya ahí empezaron los Los síntomas. achaques. Los síntomas que son como síntomas de hormiga y son muy silenciosos, pero realmente cada vez son peores. Cada vez son, eh, ¿cómo decirlo? Son, Van son lo, escalando, sí, se van volviendo más intensos. sí, realmente es, o sea, es algo que primero uno no se da cuenta. Yo creo que yo vine a dimensionarlo cuando me lo quité. Cuando Wow. tomé la decisión de quitarme el dispositivo, fue que yo dije, yo no estaba loca. Yo no estaba Sí, loca, yo lo que sentía no era normal. El hecho de que no sí. me viniera la menstruación no era normal. O sea, empezando porque, bueno, yo he escuchado mucho lo que nos has enseñado en Simple Sanación y, o sea, la menstruación o el ciclo, pues, Menstrual. el ciclo menstrual es muy importante y hay que vivirlo, pues, o sea, es importante vivir cada etapa. Así es. Entonces, el hecho de que eso se suprima, o sea, era una cosa loca. Es ir en contra de la biología realmente. Exactamente. Y de hecho también pasaba con las pastillas. O sea, También. lo que yo no sabía eso es que realmente a uno le recetan este montón de métodos y uno no sabe cómo funcionan en su cuerpo. Así es. En su cuerpo lo que hacen es silenciar tu sistema hormonal. O sea, en el caso de las pastillas, simplemente van y le dicen a tu cerebro que no produzca ciertas hormonas que van a activar la ovulación en los ovarios. Se silencia, se inhibe la ovulación. Y ese sangrado que se tiene cuando se suspende la pastilla es un sangrado por haber suspendido la pastilla, pero no es menstruación. Entonces muchas mujeres creen que es la menstruación y no. Y en el caso del dispositivo que te pusiste luego, es una carga hormonal tan alta que suprime la menstruación, Por entonces años. por años, y eso no está bien, lo que está generando es un desorden hormonal, no estás ni siquiera produciendo tus propias hormonas y no está viniendo la menstruación y lo que parece ser algo como muy liberador, como ay, qué rico ya no tener que preocuparnos por esto, ay, qué pereza alcohólico, qué pereza cambiar la toalla, que si me voy a manchar, que si voy para la piscina, Ujú. bueno, tantas cosas, que me voy de paseo, que estar con mi novio, eso ya pasa a un segundo plano, ya no hay preocupaciones de ese tipo, pero no quiere decir que tu cuerpo esté a salvo, no quiere decir que tu cuerpo y tu salud hormonal estén en equilibrio. Juli, ¿puedes creer que yo conocí eso gracias a ti? O No, sea, yo no sabía que a uno no le venía la menstruación con las pastillas. Yo no sabía esa información. O sea, mira que planifiqué durante toda mi vida y yo no sabía eso. es como ir a ciegas por la vida. Y, y era muy gracioso cuando yo me quité esto y hoy en día pues tengo muchos síntomas o mejor dicho batallo con mi desorden hormonal porque eso me trajo a mi vida ansiedad y depresión. Ok. Y, y realmente yo hablo con mis amigas hablamos, o con cualquier mujer que se atraviese pues como en mi vida y hablamos sobre algo como hormonal, sobre los anticonceptivos y solo con escuchar puedo entender la desinformación que hay sobre todos estos temas. Muchísima. O sea, toda esta información tan valiosa que es conocer tu ciclo hormonal, perdón, tu ciclo menstrual, eh, que es estar sana de nuestro ciclo y todo esto es algo
que de verdad es súper necesario. Qué bueno que tocas ese tema porque también, o sea, es posible estar sanas, que también es otra creencia que está muy colectiva en las mujeres, como que ya se normaliza, inclusive las que no usan, ya se normalizan los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales, que ahorita lo vamos a hablar. Ujú, Pero también se normaliza, las que no son usuarias de ellos, también se normaliza el desorden hormonal. Entonces, tener acné hormonal, tener ujú. cólicos incapacitantes, y no, eso es lo normal, el cólico normal que me deja 3 días en cama. Niñas, jóvenes, mujeres, esto no es normal. Entonces es súper importante, o esa es la intención de Simple Sanación, decirles qué es lo normal, qué es lo anormal y que se conozcan, que tengan autoconocimiento. Entonces, qué bonito que tocas estos temas porque los efectos secundarios son sistémicos, es decir, en todos los órganos, casi en todos los sistemas y órganos de tu cuerpo se ven afectados, pero no nos dicen eso, no nos Ujú. dicen que aumenta el riesgo de padecer, por ejemplo, de una enfermedad mental, como es la depresión y la ansiedad. Entonces, esto va más allá y que Mari quedó con secuelas, es decir, está batallando día a día por recuperar su estado antes de empezar a tomar, de cómo estaba antes. Otro aspecto importante, empezó muy joven, es algo que debo aclarar. A los 15 años, el eje hormonal del cerebro que está conectado con el ovario o los ovarios, que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, no está desarrollado al 100, no está completamente maduro. Entonces, por eso los ciclos de las adolescentes que no planifican al principio son irregulares, porque todavía no está muy maduro. Entonces Ok. puede ser normal eso. Entonces, en este caso, Mariana de 15 años consulta al médico, 15 años, su eje hormonal aún no está maduro y desarrollado por completo y empieza a ingerir esas cargas hormonales en pastillas y se desordenó por completo. Entonces es como que llega un punto en el que el cuerpo no sabe cómo ser el mismo. O sea, los ovarios no saben cómo funcionar como Es ovarios. Es increíble. increíble porque estás inhibiendo que se produzcan las hormonas que él debería producir. Entonces está como así, pues como maniatado y eso es muy grave. Otra cosa que quiero decir antes de que nos cuentes tus efectos secundarios, es que la intención de muchas mujeres es evitar un embarazo por miedo al embarazo, pero la intención de muchas mujeres también es inhibir la menstruación para quitarse ese problemita de He encima. escuchado eso. Sí, y específicamente van a la consulta y te dicen, no, yo no quiero que me venga nunca más. Y otra razón o causa de que quieran ingerirlos o usar estos métodos es por el aspecto físico, o sea, para mejorar la Ah, sí. piel, el cabello. No, es que yo vengo, no, a mí no me importa para planificar, no, yo vengo es para que la piel se me ponga más linda o para el cabello y realmente esto no es un tratamiento para eso, que tenga como efectos secundarios que te puedan algunos componentes mejorar la calidad de la piel y el cabello es una cosa, pero es el riesgo supera el beneficio, o sea, es más lo grave que puede generarte en tu cuerpo, en tu sistema hormonal, que el beneficio de no tener acné. O sea, realmente yo creo que tú lo has podido experimentar y prefieres mil veces tener tus hormonas en armonía que simplemente usarlo para no tener acné. Y eso no quiere decir que estén en armonía. Entonces también es contradictorio. No, o sea, hoy en día todavía no, pues todavía no estoy Al cien por 100. ciento y han pasado, creo que 3 años. Han pasado tres Sí. años. Wow, el tiempo pasa demasiado rápido. Sí, Sí, y si vieras que, eh, o sea, mi mayor miedo siempre ha sido quedar en embarazo. sí. Yo realmente nunca planifiqué como por piel, o sea, por el tema pues del acné, aunque sufro de acné, o sea, hoy en Ujú. día todavía sufro de acné. No es un acné hormonal, pero sí es un acné pues con el que batallo. Y creo que empeoró, o Sí, sea, realmente empeoró. O sea,
A mí, bueno, voy a contar un poquito sobre los Los efectos, efectos en específico de este subdérmico. sí. Primero que todo, la ansiedad y la depresión. Esto lo descubrí realmente cuando me quité el dispositivo, pero yo pensé pues como que era como por lo que estaba pasando en mi vida y realmente no. La ansiedad y la depresión que tuve fue algo que yo la verdad no sé cómo hacía en la universidad para sobrevivir y no sé cómo lo hice realmente. Yo lloraba todos los días y me acostaba con unas ganas infinitas de morir. Mm. Y eso era algo inexplicable. Yo le decía a mi mamá, yo no sé qué me pasa, porque siento, o sea, esta tristeza tan profunda, no sé, no sé. Y a mí no me venía el periodo. Entonces, no es como esos días que ahora pasan que uno dice, ah, estoy un poquito sensible y Sí. eso. Pero no, era algo de todos los días. O sea, realmente esas épocas fueron muy duras, fueron 4 años que yo duré con el dispositivo. Y Eh, sentías, perdón que te interrumpa, que cada vez era peor, o sea, sí, como que empezó con una simple tristeza o no, momentos así sí. y ya luego fue escalando Es más. que fue como los últimos 2 años. Los 2 primeros años fue como si nada. Ah, ok. Entonces no me venía el periodo y yo disfrutaba pues, de hecho era algo muy irresponsable pues porque disfrutaba sin cuidarme de mis parejas, Ujú. ¿cierto? Pero bueno, eso es otro tema. Siempre que entonces la ansiedad, la tristeza, todo fue empeorando cada vez más. El acné, me empezó a dar acné en todo el cuerpo, Mm. en todo el cuerpo. O sea, Sí. los senos y el pecho más que todo puteados, puteadísimos. Perdón la expresión, pero puteadísimos. Sí, esa Eh, es la expresión sí, porque es es un que la acné, rabia, la sí, rabia. y es un acné muy severo, o sea, no es como que la espinillita empieza a ser más, Sí, cada vez peor. como más quístico, Sí. como tipo nódulo, más grande, más inflamatorio, más doloroso. Otro que también me impresionó mucho y que, o sea, la verdad que eso me da demasiada tristeza y es como me salió Más bello. más bello, Ah, sí, me salió bello, entonces, o sea, eran partes donde yo no era velluda sí. y salió y eso, pues eso es traumante, Eso es traumante. ¿Qué quiere decir? Les voy a explicar aquí brevemente a las sí, mujeres. Eso quiere decir que hay más exceso de andrógenos. Los andrógenos son hormonas masculinas. Un ejemplo de esa hormona es la testosterona, que es la hormona de los hombres, pero las mujeres las tenemos en porciones, en proporciones más pequeñas. Pero cuando existen estos desequilibrios, sobre todo en este tipo de método, empieza a haber un desbalance entre los estrógenos y los andrógenos y empieza a aumentar. Cuando los andrógenos aumentan en tu cuerpo, empiezas a tener características masculinas, es imagínate. decir, el acné más severo, la grasa de la Sí, piel, del cabello, se cae el esa cabello, fue una que también me sí, se afectó te demasiado, o cayó. sea, se me cae por montones. Y también el vello, empieza a crecer vello en lugares donde antes no, o se vuelve más grueso, que eso se llama hirsutismo, o sale que el bigote, o bueno, Las manchas. manchas, a veces salen vellitos como tipo barba, entonces miren cómo esto puede afectar también la autoestima, ¿cierto? Entonces Bastante. ya tus emociones estaban pues ahí estabas batallando con ellas por el tema de la depresión y la ansiedad, pero también se suma cómo te veías, Yo no tenía autoestima. Yo no me quería a sí misma. qué Yo no, pensabas de ti. no. Es que yo no pensaba nada de mí porque realmente estaba en un estado como zombie, como que no era yo. No era yo. Yo no estaba enfocada en mí, no tenía motivación de nada. Y o sea, y puedo decir que era eso. Puedo decir porque mi vida cambió completamente cuando me quité ese dispositivo. Qué bien, qué bonita esta experiencia porque y que tuviste la oportunidad de hacer esa comparación. Sí, total. Muchas mujeres siguen ahí sin saber qué es eso, la causa. Totalmente. ¿Y cómo te has sentido ahora o qué primero, no, qué te llevó a suspenderlos?
La verdad, eh, no podía más con eso y llegó un momento en el que ya era hora, pues ya llegué como al límite y debía parar. Entonces decidí consultar al médico y decir, me quiero quitar este dispositivo. En ese tiempo no tenía pareja, entonces yo dije, esto es perfecto, quiero Sí, desintoxicarme, por así decirlo, y eso hice. qué bien. Y cuando decidiste sacarte el dispositivo, ¿qué pensaste? O sea, no, perdón, ¿cuáles fueron los primeros cambios que tú dijiste? Si era esto, Creo que tardó un tiempo, ok, pero sí empecé a sentir más calma. O sea, ya no era tan tormentoso, porque yo sentía que todo era un caos y me sentía muy sensible todo el tiempo. Y obviamente pues durante varios meses siguieron algunos síntomas, pues porque seguía en ese desequilibrio y yo iba al médico y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? sí, Y entonces volvía, bueno, empezaba de pronto con otra pareja y me volvieron a recetar anticonceptivos y yo como que, pues, ¿qué está pasando? O sea, es mi única alternativa. es como un círculo vicioso. Sí, o sea, no. Pero realmente sí empecé a sentir muchos cambios, o sea, me empecé a sentir más tranquila, volver a reconocer mi cuerpo con el ciclo. Yo ya no sabía que era tener la menstruación. Claro, Entonces, volver como a retomar ese proceso que no fue fácil, pues porque la menstruación no es fácil, pero es un tema de uno como aceptarlo y amarse a uno mismo. Entonces empecé como primero a seguirte, mm, pues porque la verdad tú me ayudaste mucho como a conocer todos estos temas que no tenía información sobre eso. Segundo, a cómo cuidarme. Yo no sabía que la alimentación podía influir en mi ciclo y eso lo aprendí gracias a ti. También el hecho de, o sea, de cuidarnos en otros aspectos, también espiritualmente, mentalmente. Tenía que buscar ayuda por la ansiedad y la depresión que tenía. así es. Entonces, sí, todo fue cambiando, pero yo creo que en general la calma que se sentía, pues es que eso es un objeto extraño en nuestro cuerpo. Así no, no hace parte de nuestra esencia, de nuestra fisiología y de nuestra biología. Bueno, Mari, tengo otra pregunta. ¿Sientes, porque tú mencionas que estabas como en modo supervivencia, Sí, ¿cierto? ¿Sientes que en algún momento se vio afectada tu creatividad o tu personalidad? O sea, está bien que estabas como deprimida, pero sentiste un cambio, un antes y un después con respecto a la creatividad o la capacidad de, sí, te creo. de crear o de disfrutar. Sí, total. Fue algo que de hecho me motivó demasiado porque mm, yo realmente no tenía motivación. O sea, yo estaba sumida en esa depresión y tampoco tenía como una personalidad. O sea, yo no estaba, de hecho, vivía en relaciones tóxicas. O sea, vivía en un ambiente muy tóxico. Entonces yo no tenía personalidad, yo no me conocía, yo vivía como un ente. En Y piloto. cuando es en piloto automático prácticamente, y cuando yo me quité ese dispositivo y como que a partir de los meses yo empecé a sentir más motivación, me empecé a sentir más tranquila, me empecé a sentir como más feliz, me empecé a sentir motivada con mi universidad, o sea, como que Sí. yo llegué, o sea, a un punto muy bajo en el que ya debía pues como tomar acción y empezó así sucesivamente a volver a explorar como mi esencia, lo que me gustaba, empecé a bailar, empecé a dibujar, empecé a pintar, empecé a hacer un montón de Wow. cosas que me gustaban y tenía como esa motivación. Yo no sé si realmente eso influye. Influye y muchísimo, y ya te voy a explicar. Tiene que ver mucho con la creatividad porque los anticonceptivos hormonales afectan también tu energía, tus emociones
y el funcionamiento de tus chakras. Este es un tema más energético. ¿Y qué pasa? Que cuando tú bloqueas la función de los ovarios, estás bloqueando la función del segundo chakra, que es el chakra de la sexualidad, pero no solo de la sexualidad, sino de la creatividad. O sea, a través de la sexualidad damos vida, creamos vida, pero también podemos a partir de la creación idear proyectos, metas, sueños y que se materialice todo lo que queramos en nuestra vida. Entonces miren que si esto está funcionando inadecuadamente o bloqueado, va a afectar tu vida y tus proyectos y vas a estar en piloto automático, como nos decías, sin saber para dónde vas, sin disfrutar. Se pierde la capacidad de gozar y de disfrutar y de soñar y de vivir la vida de una manera agradable. Total, yo creo que yo no tenía sueños. Sí. Yo no tenía sueños y no tenía como, no, me sentía muy estancada, la verdad. Esa es la palabra. Y, Juli, eso que mencionas, ahora que recuerdo, yo conocí esa información gracias al curso que tomé contigo. Ah, sí, al de hormonas saludables, vida feliz. Sí, Ay, qué chévere. ese curso fue pues como la mejor inversión de la vida porque me hizo dar cuenta que debía tomar acción de mí mismo, o sea, debía apersonarme de mi ciclo, conocer mi ciclo, debía conocer qué estaba pasando en mi cuerpo. De ahí entendí que esos anticonceptivos hormonales eran veneno para mi cuerpo, que debía empezar a cuidarme, que debía tomar una decisión de si iba a seguir con esos dispositivos y qué iba a hacer con mi vida. Así es, y decisiones informadas, Sí. decisiones más conscientes, decisiones no desde el miedo. Uh-huh. Entonces, ese curso yo sé que fue algo muy impactante para ti, para muchas mujeres, porque les enseña que hay otra forma de hacer las cosas. Uh-huh. Y qué bueno que te sirvió. Viene una versión mejorada, este es un chismecito aquí, Wow, te ¿en cuento, serio? sí, viene una versión mejorada porque he aprendido mucho más del tema, a mí me gusta estudiar y aplicar todo lo que aprendo en mi vida y en la vida de las mujeres de mi comunidad, entonces para que estén pendientes de esa sorpresita, de un curso mucho mejor, realmente si este fue bueno, si este te cambió la vida, este que viene te va a aportar mucho más. Lo necesito. Qué rico, sí, para que lo hagas, Mari. Entonces, como cuando tú me dices que aún sigues teniendo miedo de un embarazo, entonces, ¿qué método estás usando? ¿Qué hiciste? O sea, tomaste la decisión de suspenderlos. Y ya, entonces, ¿cómo fue ese proceso de elegir otro método? Bueno, pues gracias a tu asesoría busqué un método que no fuera hormonal. Uh-huh. Y bueno, la verdad son muy pocos. Sí, Y de hecho desafortunadamente. es algo que también, bueno, obviamente cuando tomé el curso, pues eso como que me motivó a informarme mucho más, ¿cierto? Entonces, de entender por qué el sistema no está creado para mujeres, por qué somos nosotras la que cargamos con este montón de efectos. Sí. Que cargamos con la ansiedad, la depresión, la sensibilidad, los cólicos, todos somos nosotras. Y la verdad es algo muy frustrante porque la única solución para la medicina, para el gobierno, es más anticonceptivos. Y no es así. El caso fue que me tuve que informar y tuve que buscar, en mi caso, pues eso fue decisión propia, obviamente es mi opinión. Elegí por un método pues no hormonal muy controversial porque te digo que cuando uno dice como es que planifico con la T de cobre es algo pues como traumático para todo el mundo Sí. y es muy controversial, o sea, la gente es como no y le huye y ha sido la mejor decisión de mi vida. No quiere decir que sea perfecto porque pues obviamente tiene sus Sus síntomas, efectos sí, también adversos. sí, y la verdad es que es traumático, no puedo decir que no. La inserción. Sí, fue traumático y Sí. creo que es el mayor miedo, pero aún así lo recomiendo a ojo cerrado. Obviamente todos los cuerpos de las mujeres son
distintos y creo que es algo que uno debe acompañar pues con la ayuda de un profesional, que en este caso fue Juliana para mí. Sí. Ella fue pues como la que me recomendó, mejor dicho, tuve pues como la asesoría contigo y desde que tomé la decisión me acompañaste en todo ese proceso y la verdad pues como muy agradecida contigo No, de acompañarme. es con todo el amor, porque yo recuerdo que Mari estaba muy segura de su decisión, pero aún así tenía miedo, porque los cambios no son fáciles. ¿Y Ujú. cuánto tiempo llevabas usando métodos anticonceptivos hormonales? Llevabas, ¿qué? 7 años. Sí, Entonces ya estabas acostumbrada a eso, era lo único que conocías y ya venía algo nuevo, un método que tiene muy mala fama y que no sabías si te iba a ir bien. Entonces también es importante que vayan a profesionales para que despejen todas sus dudas, porque no se puede ir a ciegas, porque cada mujer es diferente, porque tenemos condiciones. condiciones diferentes, enfermedades, situaciones. No todo el mundo puede usar anticonceptivos hormonales, no todo el mundo puede usar la T de cobre, ¿sí me entienden? Siempre debe ser evaluado por un especialista y también que te aclare las dudas, porque yo te advertí al principio puede sangrar más, ¿cierto? O sea, Sí, hay unos efectos indeseables que son sobre todo en las primeras semanas y meses, pero que ya con el tiempo se empieza a regular. Y la paciencia es fundamental para que puedas adaptarte al método y también hablarle a tu cuerpo. Yo creo que también fue un ejercicio muy espiritual que hiciste. sí, de hecho tú me recomendaste como, o sea, yo tenía mucho miedo Sí, por el hecho del dolor, de todos los comentarios, porque entonces yo empecé en esa búsqueda de más, o sea, bueno, ¿quién la tiene? ¿Quién de mis conocidas? Nadie las tenía. Entonces mi opción fue buscar en TikTok o podcast o, bueno, en internet cuáles eran los efectos y todo esto. Y recuerdo que tú me dijiste, pues Mari, tienes que intentarlo, puede que a ti te funcione, puede que sí sea el método para ti y no está de más. Y yo, pues yo pensé, pues sí, yo debo probar este método por mí misma, intentarlo porque es lo único que puedo hacer, o sea, no tengo más opciones sí, realmente. se agotaban. O sea, sí habían más opciones, pero esa era la más accesible para ti en ese Exacto. Ah, bueno, momento. sí, es cierto, También, sí, sí. porque de hecho creo que hay otro método Ay, pero sí. es hormonal, entonces yo decía, no. Ah, bueno, pero hay otro que no es hormonal. O sea, está el Mirena, que es hormonal, que está Ujú. muy de moda y lo aman, ay, sí, se te va la menstruación, pero mujeres también es hormonal, ay, pero es que no va a la sangre, sino que es solo en el útero, no importa, también genera efectos, Claro. sobre todo en el peso y también en la salud mental. Hay ensayos clínicos, estudios sobre eso, entonces, no muchos, pero los hay. Entonces, entonces sí, ese miedo lo tenías que enfrentar. A veces en la vida nos toca hacerlo como prueba, como ensayo y error. No Sí, podemos experimentar por cabeza ajena. Tenemos que lanzarnos a ver qué nos funciona a nosotros. La gente siempre va a tener una opinión. La gente siempre va a querer opinar de algo tan delicado como es la salud ujú, y tu salud. Entonces, muchas mujeres se dejan llenar de miedos y por eso no toman acción. Entonces, me parece algo muy valiente en ti sí. porque realmente no es fácil, o sea, no es fácil lanzarse. Y pues sí, recuerdo que fue una decisión con mucho miedo, pero yo dije, lo voy a hacer. Pedí la cita y recuerdo que cuando yo te conté que el día que Sí. me lo puse, la enfermera, o sea, es algo loquísimo pues del sistema, pero bueno, la enfermera cuando uno va, pues no sabe que realmente qué te va a hacer. Entonces yo le dije, listo, va a ser con la T de cobre, ¿estás segura? Y yo, ¿cómo así? Pues, ¿qué es eso? O sea, no Sí, me hagas, aparte dudar. del miedo que tenía, porque yo estaba temblando del dolor que iba a sentir, porque ni siquiera te ponen anestesia. Bueno, aclaro que en mi caso fue con mi EPS, ¿cierto? Pero Sí, tengo entendido pues que hay mujeres que acceden a este dispositivo pues como de forma particular así y es. les va pues mucho mejor.
pero bueno, en mi caso pues fui con mi EPS y fui con una enfermera que sí me hizo dudar justo antes de insertarme el dispositivo y sí, fue muy doloroso. La verdad salí con mucha rabia y mucha impotencia porque o sea, quiso opinar como tú dices, quiso opinar desde su experiencia, sabiendo que yo pues era una persona que, así ella no supiera, pues debió respetar mi decisión, Así ¿cierto? es. Creo que así le pasan a muchas mujeres que de pronto deciden eh, hacerse la cirugía para no quedar en embarazo, que también las cuestionan. Sí, O así sea, es. otra vez el sistema queriendo meternos más hormonales, más anticonceptivos hormonales para que supuestamente estemos bien y no, No, realmente es como, ay, da mucha rabia. da rabia, pero lo importante es que podamos abrir los ojos. Sí. Eso es lo más importante acá. Y habrá quien diga, a mí me ha ido súper bien con los métodos hormonales, Sí, porque total, hay también muchas. conozco a muchas mujeres así y me parece maravilloso. Muchas creen que les va de maravilla porque han normalizado lo que no es normal, otras no se han dado cuenta, otras realmente no sienten que hayan tenido impacto en su salud mental, hormonal, Ujú. y eso está bien. O sea, yo pienso que si te sientes bien, adelante. Pero les quiero decir que es la minoría de los casos donde Sí. no sienten nada y tarde o temprano les pasa factura, porque a ti al principio, los primeros 2 años del método Ujú. subdérmico, perfecto, y ya después llegó todo eso. Y Mari, otra cosa que tú dices es que el sistema, o sea, el sistema de salud en Colombia es uno de los mejores sistemas que tenemos para planificación familiar, para todo el tema de métodos anticonceptivos, es decir, la mayoría de la población, en su mayoría las mujeres pueden acceder de manera gratuita a un método. Sí. Esto es algo que es muy importante destacarlo en nuestro sistema de salud y es de agradecer que tengamos este acceso. Pero también está esa otra parte de como Que son de hormonales. sí, o sea, primero pues que no es la mejor, o sea, que no se individualiza tanto el tratamiento a pesar de que tú vas a una consulta con un médico donde evalúa tu estado de salud, qué método puedes y qué no. El desconocimiento de los efectos secundarios hace que la mujer simplemente diga, ah, me recetaron esto, él es el que sabe, o sea, el médico sabe más que yo, obviamente, los médicos estamos preparados, pero el problema es que los médicos a veces tampoco dimensionamos cómo esos efectos secundarios interfieren en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ese es como el dilema que hay en torno, para mí ese es el dilema que hay en este tema, pero y también que a pesar de que está el acceso a estos métodos, que es maravilloso y sobre todo para las zonas de estratos bajos, qué bueno que tengan acceso a estos métodos de manera gratuita, pero también la información, o sea, merecen saber qué efectos secundarios puedes tener, porque una mujer puede decir, listo, sé que produce más riesgo de depresión, ansiedad o de trombosis venosa, pero aún así lo asumo y lo quiero, pero están las que no lo conocen y está también el personal de salud que es invasivo en tu libre albedrío, como fue tu caso, ¿cierto? Total. Que esa enfermera, o sea, para Mariana fue un proceso de meses poder decir, listo, me voy a cambiar a este método, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y llega esa persona a cuestionar tu decisión. Si estás segura y ya con eso, ya. Detrás de ese si estás segura hay un montón de preguntas. ¿Por qué dijo eso? ¿Es Ujú. doloroso? ¿Es un mal método? ¿Voy a quedar embarazada? ¿No es bueno? ¿No sirve? O sea, miren todos los cuestionamientos que salen de eso y realmente ella también tuvo una asesoría médica y la enfermera debería respetar ya esas decisiones que se tomaron en el Ujú. consultorio y fuera de él. Entonces, sigue siendo muy valiente porque a pesar de ese cuestionamiento, saliste adelante y Sí. seguiste con tu decisión. Bueno, sí, y fue pues un proceso al principio muy doloroso. Ya llevo aproximadamente un año con el dispositivo. Me ha funcionado muy bien, ¿cierto? Sí, Creo que lo que más me gusta es poder identificar mi ciclo. O sea, yo ya sé
cómo me viene, cuánto me viene. Obviamente aumentaron ciertas cosas, por ejemplo el sangrado, los cólicos, pero es algo que tú aprendes a llevar y que te da la tranquilidad de que no está interfiriendo en tu cuerpo, en otras cosas. Por ejemplo, ya ahora puedo decir pues que, bueno, todavía sufro de ansiedad, ¿cierto? Pero ya no sufro de esas crisis de depresión que tenía, por ejemplo. Y ahora entonces tengo un acompañamiento terapéutico que me ayuda Sí, a mejorar mi ansiedad, que me ayuda a entender mi vida y bueno, ya es como cuestión de buscar ayuda, ¿cierto? Pero en definitiva creo que fue la mejor decisión y no, o sea, no puedo hablar por ahora mal del dispositivo porque no me ha pasado nada traumático, aparte pues como de los primeros meses que fue doloroso, que sí duele mucho, sí. sí, pero Y es lo mismo. Tú tienes que experimentar por carne propia y ponerle lo que tú decías ahorita, hablarle al cuerpo. Yo quería que el método funcionara. Yo me lo funcionó. puse, yo me lo puse con la disposición de que realmente funcionara y está funcionando. Sí, Porque, o sea, de otra forma he escuchado pues otras personas que se lo ponen con miedo, y les va mal. pero siguen como va a fallar. Me está doliendo mucho, me quiero quitar esta cosa y son como así. Una En, resistencia al método una también. resistencia al método y que sigue siendo un cuerpo extraño, obviamente, pero que si tú lo aceptas, estudias, te informas, te ayudas a tu cuerpo con la alimentación, Sí. con, bueno, un montón de cosas que Juli nos recomienda, eh, puede funcionar y puedes llevar tu vida tranquilamente. Qué bonito eso que dices, Mari, porque es un conjunto de acciones que te van a llevar al bienestar y al equilibrio y es consentir a tu cuerpo. Es un cuerpo extraño, claro que sí, una T de cobre, pero puedes ayudarle también con alimentación, con ejercicio, con terapia, Ujú. a encontrar ese balance y que realmente el riesgo, los efectos secundarios pues son mucho menos eh, como catastróficos en comparación con los anticonceptivos hormonales que te pueden dar una trombosis y una trombosis venosa que te lleva a un tromboembolismo pulmonar y morirte. Muchas mujeres les ha pasado. O las mujeres Eh, que ya no pueden tener bebés. sí, también se les afecta esa calidad de sus óvulos. eh, También las que les dan Migrañas. migrañas, accidentes cerebrovasculares. Wow, O sea, sí. esto realmente, o sea, los efectos son diferentes. Y que da mayor, que podría dar cólico menstrual. Bueno, hay maneras naturales también de mitigar esa sintomatología. Entonces hay opciones. Lo que mencionas del dolor me parece triste porque también se normaliza el dolor. O sea, la inserción de estos métodos no deberían ser así a sangre fría. O sea, Ay, realmente, sí, total. pues sí, ya estamos como tomando conciencia de esto y ojalá en las políticas públicas y en las EPS, en el sistema de salud, pues se le dé la importancia a esto, pues porque las mujeres realmente se quejan y mis pacientes me dicen, lloré del dolor o me desmayé incluso, porque el umbral del dolor es diferente en Sí, ah, sí, todas. total. Entonces, que tengan acceso las que pueden pagar lo particular a que te den Accedas al eso, servicio. a que accedas al servicio y que entonces no sientas dolor. Sí, me parece que aún pues que hay Es muy desigualdad triste. en ese tema y sería muy bueno que las mujeres pudieran acceder al método sin dolor. Así como todavía hay muchas mujeres en el mundo que no tienen acceso a la anestesia en los partos, que siguen teniendo a sus hijos Wow. con mucho dolor y es un dolor, pues es que no es cualquier dolor, o sea, es el peor dolor. Entonces, bueno, Sí. esperemos que eso también vaya evolucionando. Mari, ¿quieres decir algo más? Eh, ¿Algún mensaje que también te parezca importante compartir con las mujeres que estén pasando o que hayan pasado por una situación similar? bueno, sí, me gustaría primero agradecerte a ti por toda tu ayuda, no Mm, solo por esta invitación, pues a hablar de este tema que es tan importante. A mí la verdad es de que
pude acceder al curso, como que me empezó a interesar más estos temas. Me empecé a interesar más por mi ciclo, por estar bien, por buscar cómo mejorar, buscar otras alternativas, también como que con toda esta información también con mi mamá le pude dar Súper. información a mi mamá cuando hay una persona que me dice, no, es que estoy pasando por esto y yo deberías consultar, pues incluso te recomiendo pues porque Sí. eh, la Gracias. verdad fue algo que me cambió la vida totalmente. Entonces sí, pues quiero aprovechar para decirle a todas que busquen ayuda. Por ejemplo, Juli es una alternativa que de verdad a uno le cambia la vida, el curso, su asesoría y todos los conocimientos que ella nos brinda incluso en su Instagram. O sea, tú sacas unas publicaciones que son de otro mundo que uno dice, Sí. ¿en serio? O Me sea, encanta. que la ovulación, que el ciclo y uno es como, wow. Sí. Entonces sí, es muy chévere, pueden mejorar, pueden sanar a todas ellas que están pasando pues como por un momento en el que no encuentran su bienestar, en el que no encuentran como consuelo, porque así me pasó a mí, yo no encontraba como consuelo y cuando pude tener esa información encontré más calma en mi vida y pude a perdonarme de mi situación y seguir adelante. Entonces, Oh, gracias ay, a ti por este espacio qué hermosura. y por toda esta información y conocimiento que nos brindas. Mari, es con todo el amor del mundo, en serio que no tengo palabras para expresar como la felicidad que yo siento cuando a través de mi conocimiento logro impactar en la salud de una mujer. ¿Y Total. por qué? Porque también yo lo viví, que eso es un tema para otra ocasión, entonces entiendo súper bien lo que se siente, entonces también te quiero dar las gracias a Mm. ti por confiar en mí, en Simple Sanación y por venir al podcast, por contar tu testimonio, por hablarnos de cosas tan privadas, tan personales, Ujú. pero que son necesarias para que otras mujeres puedan encontrar la luz cuando se sienten un poquito perdidas. Mil Total. gracias por estar acá y te quiero mucho. Yo también. Oh, Gracias. bueno, gracias a todas por estar aquí, conectarse. Síganme por favor en sus redes, en mis redes, perdón, @simple sanación. Vayan al grupo de WhatsApp de Mujeres en Equilibrio para que aprendamos mucho más sobre salud hormonal, al canal de YouTube. Hay muchas herramientas y estoy en muchas plataformas para ayudarles a educarlas con su salud, para que puedan mejorar su salud. Muchísimas gracias.